El 10 de marzo de 1820, en el pueblo de Saint-Just, Bajos Pirineos, en Francia, nace Pedro Luro, quien más tarde se convertiría en un poderoso inmigrante vasco-francés en Argentina. Hoy en Urbano te vamos a mostrar una breve reseña de la historia de este estanciero, quien en un principio trabajó como peón de campo y que después, junto con el Saladero en el partido de General Lavalle, le dio impulso a una actividad mega industrial a la zona. De la misma manera, más tarde se convirtió en un poderoso terrateniente quien vendía y compraba tierras. Fue el principal propulsor de lo que hoy conocemos como Mar del Plata, la industrialización y potenciación de toda esta zona. De la misma manera contribuyó a que en ese entonces, en la década del 50, de 1850, se formara el territorio nacional de La Pampa, y fue también Pedro Luro quien más adelante colonizó tierras a lo largo y ancho de una vasta región en el centro y sur de la Argentina. Murió en Cannes, Francia, en 1890. 70 años de legado. Tuvo un total de 14 hijos y aquí, en este partido de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, junto con Urbano te vamos a mostrar, como dije, esta reseña de lo que tengo a mis espaldas que aún hoy queda, que es la famosa matera de Pedro Luro, un lugar donde casi todos los peones de campo, los empleados de este lugar, venían a tomar mates, a comer, a desayunar. Y aquí cerca también te vamos a mostrar imágenes de lo que queda del Saladero, que por entonces se empleaba a más de 500 personas. Muy cerquita de aquí, la bahía, famosa bahía de San Borombón, y el pueblo de lo que hoy se llama Lavalle. Casi nada, a 2 horas y media de Mar del Plata, La Feliz, todo el partido de la costa, la interbalnearia por la Ruta 11. Hasta aquí venimos con Urbano a mostrarte parte de la historia de nuestro país. Bienvenidos. Bueno, sí, esta era la matera de Pedro Luro, que fue construida, para ser más exactos, en el año 1863, en octubre de 1863. Fue construida por orden de Pedro Luro, es uno de los pocos que queda en pie de los famosos saladeros de Luro en Tuyú o Ajó. Tuyú o Ajó son en lengua aborigen, barro, arcilla, es decir, las dos palabras tienen ese significado. Por eso, generalmente, las zonas cercanas acá son San Clemente del Tuyú, San Bernardo del Tuyú o Mar de Ajó. Tienen nombres indígenas. Nombres indígenas, los indígenas que poblaban esta zona en el siglo XVIII y XIX, hasta mitad del siglo XIX, que son ya erradicados más al sur. Pero hasta principios del siglo XIX y a finales del siglo XVIII, esta zona era poblada por indígenas, pampas, y ellos mismos llamaban a la zona por lo arcillosa, que en realidad son cangrejales. Hoy en día le llaman humedales, pero son bañados y riachos de agua salada. Estamos para ubicarnos territorialmente a la vera de la bahía de San Borombón, a unos 5 kilómetros aproximadamente de la bahía, en un riacho de la Ría Ajó. Y para el que no entiende por ahí, la ría es una entrada de agua del mar en el continente, que es lo que se diferencia del río. El río es un desagüe en el mar y la ría es al revés. Es decir, acá es común, que vos lo vas a ver cada 5 o 6 horas, con la subida de las mareas, en las rías, los riachos se completan de agua y el agua entra a los arroyos y demás. Bueno, Luro era un visionario, un empresario, un terrateniente
alguien que en esta zona fue muy conocido en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, la segunda década del siglo XIX más precisamente, cuando comienza con los saladeros. Y por eso esta matera es uno de los pocos vestigios que queda de los saladeros en pie. Después en el campo podemos ver, que creo que los has visto, después nos vamos a filmar algo seguramente, hay algún aljibe que quedó, restos de cimiento de la escuela, de la cancha de pelota paleta, algunos piletones, algunas bases de maquinarias y algunos restos todavía del muelle del antiguo saladero. Claro, Luro llega, él nace en Francia, en los Bajos Pirineos franceses, algunos dicen 1810, otros en 1820, y a los 15 o 17 años emprende el viaje a la América, hacerse la América en ese momento. Obviamente en esa época viajaban en barco, se instala, llega al puerto de Buenos Aires, trabaja como peón en el puerto, como estibador, compra una carreta. Hacía viajes al principio hasta lo que sería desde la actual Plaza Miserere, una cosa así, hasta en Capital Federal, estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires actual, hasta la zona de Versalles, los alrededores, en ese momento eran las afueras de Buenos Aires, de la ciudad. Y era un comerciante, inicia sus trabajos como comerciante. Después va llegando cada vez, se afianza económicamente, compra más carretas, más bueyes, comienza a trasladarse más al sur, llega hasta el río Salado, hasta que por el año 1850 aproximadamente, o 40 y pico, se instala en Dolores, donde en principio trabaja en un almacén de ramos generales, donde realiza transacciones económicas también yendo hacia el sur, con ganado. En ese momento el ganado era muy arisco, el ganado era prácticamente salvaje y perjudicaba a los dueños de las tierras, así que era como que el ganado era, en ese momento al no existir el congelar la carne, inevitablemente la única ganancia que se le sacaba en ese momento al ganado salvaje era el cuero. Así que carneaban, faneaban, sacaban los cueros y bueno, esas eran las transacciones económicas con las que empezó. Hasta que, situado allí en Dolores, inicia, esto es como una anécdota, ¿no? Ahí ves lo emprendedor que era Luro, contrata con el dueño de una estancia plantarle árboles en la estancia. El dueño de la estancia le pide que le plante árboles a tanto por árbol. Luro firma un contrato y al cabo de 2 años había una parcela del campo que tenía tantos árboles que el dueño de la estancia, para no ir a juicio, le ofrece escriturarle una parte de la estancia a Luro para evitar el juicio, evidentemente, y para poder pagarle la cantidad de árboles que había en la estancia. Allí nace la primera estancia de Luro en esta zona, que se llamó Los Dos Talas y que actualmente todavía está en posesión de la familia Luro. Luro, que era un visionario, si bien no era saladerista, como te decía antes, entonces viene a esta zona, tendría algún contacto que le habría dicho que acá había una salida directa por la ribera de la Ría Jo a la bahía de San Borombón.
También existía un bloqueo al Río de la Plata, un bloqueo económico francés y también inglés en ese momento. Eso contribuyó a que se desarrolle la zona. Claro, eso contribuyó. Imagínate que desde esos años hasta el año 1900, 1910, el puerto de General Lavalle fue el tercer puerto del país, luego del de Buenos Aires y el de Rosario. Estamos hablando de una época que todavía Mar del Plata recién se fundaba, Bahía Blanca no existía, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces Luro, instalado en esta zona, ya adquiere los saladeros en sumas bastante importantes para la época y funda en 1871, comienza a funcionar el saladero San Pedro, luego el San Carlos un año después y el San León en el 1873. Eran 3 saladeros que funcionaban en esta zona, son unos campos de aproximadamente 90 hectáreas, y siempre la ribera de del riacho de la Ría Jo. Ese riacho, a lo largo de 800 metros, él construye un muelle desde donde zarpaban pequeñas barcazas o barcos que por el calado de la ría y no podían entrar barcos muy grandes, y hacían el clásico adige, lo que hoy llamamos adige, con barcos de ultramar, en la bahía de San Borombona, en alta mar, ¿no? Bueno, como vos sabrás, los barcos del siglo XIX no son como los actuales que tienen para recarga, no recuerdo bien el nombre como en este momento, pero hoy en día traen de lastre agua, la misma agua del mar, que la cargan y la descargan después para cargar los barcos de transporte, estoy hablando, ¿no? Y en esa época, al no existir los tanques de agua y demás, tenían que venir con lastre los barcos. Y el lastre que utilizaban era traer materiales. Por eso es insólito que en 1860 se construyera este quincho con tejas, si vos las ves, son tejas de fabricación francesa, traídas importadas de Francia, más precisamente del puerto de Marsella. Tenés la madera también, que es pinotea, traída de Europa. Salvo los ladrillos, que son ladrillos de horno, que eso sí se fabricaba y lo construían acá en la zona. El resto de los materiales eran los ladrillos refractarios que están en la parrilla, todo en el fogón, todo lo demás es todo traído de Francia, de Francia y traído de lastre por los barcos, así mismo como las piedras. Uno ve estas piedras es muy común verlas acá en la zona de Córdoba, pero uno piensa que en ese momento las podrían haber traído de Córdoba y no, las traían de Francia, de lastre los barcos. Vos, por ejemplo, si recorres los alrededores de la ría, los costados de la ribera donde estaba construido el muelle de los saladeros, hoy en día podés encontrar vestigios de piedras y demás que los barcos dejaban para descarga del lastre que traían en ese momento, ¿no? Construcciones que quedó un aljibe de bastantes dimensiones, que era para usarlo para un reservorio de agua, obviamente, ¿no? Que se utilizaba con el techo de la escuela y de la cancha de pelota paleta, que era una construcción muy importante de la época, que según me han contado, obviamente esto se cuenta de generación en generación, ¿no? De mis bisabuelos y mis parientes y vecinos de acá de la zona que ya han fallecido, obviamente.
Y me contaban que la cancha de pelota paleta era una construcción, lo que sería un polideportivo hoy en día, ¿no? Con una construcción muy avanzada de la época, ya que tenía piso de baldosas, plateas, una tribuna popular, rejas para que la pelota no le pegara a la gente que iba a ver los partidos donde venían los pelotaris. Se habla que venían pelotaris de Europa a jugar, españoles, todos vascos, ¿no? Vascos franceses y vascos españoles. Acá aprovecho para contarte que Luro, para trabajar en los Saladeros, fue a hablar con el gobierno del momento y pedirle que, el gobierno nacional obviamente, no estoy hablando, y pedirle la posibilidad de traer inmigrantes franceses, italianos y también españoles, todos vascos generalmente, muchos vascos franceses, muchos vascos españoles y también algunos italianos. El tema es que el gobierno le acepta traer los inmigrantes, pero luego que los inmigrantes empiezan a llegar al puerto de Buenos Aires, o algunos directamente llegan a Lavalle, venían en ese momento había aduana en General Lavalle también, el gobierno no le da la posibilidad de alojarlos ni le da terrenos a esos inmigrantes. Entonces Luro los aloja en sus propios terrenos, es decir, construyen sus viviendas a la vera de la ría, es decir, acá se está hablando que en la época de los Saladeros llegaron a vivir hasta 5.000 personas en esta zona, en este lugar, no en esta zona, y todo obviamente en construcciones y en edificaciones y viviendas mandadas a construir por Pedro Luro, ¿no? Uno habla y escucha y ve las construcciones que había y recorre la zona y se imagina, en el Saladero se trabajaba a las 24 horas, en 3 turnos de 8 horas, y imagina que eso ocurrió durante muchísimos años. Y en realidad el auge de los Saladeros no alcanzó a tener ni 10 años, porque a mitad de la década de los 80, del 1880 obviamente, se construyen los primeros barcos frigoríficos. Y obviamente los europeos empiezan a consumir carne congelada y no carne salada. Así que los Saladeros, ya Luro se retira de los Saladeros, lo deja en sus manos competentes, obviamente, en sus administradores y sus gerentes. Don Tomás Bordes, que era bisabuelo de mi papá, fue gerente de los Saladeros, amigo de la infancia de Luro, era también de los Bajos Pirineos franceses, y bueno, él ya se retira a la zona de Mar del Plata, y fue que al principio de la nota vos me preguntabas y yo te decía que sobre Luro, que desde acá había viajado a Mar del Plata y había dinamizado prácticamente y fue, entre otros, prácticamente el propulsor de lo que hoy es una de las ciudades balnearias más importantes del país, ¿no? Y fue el que logró llevar el ferrocarril a Mar del Plata, y junto con Jacinto Peralta Ramos y Coelho de Meireles, otro de los cofundadores de Mar del Plata, los que impulsaron esa magnífica ciudad. Pero la estadía de Luro acá en Ajó, pues en esa época era Ajó, no era General Lavalle, la estadía de Luro fue muy efímera, es decir, fueron 5, 6, 10 años, y hasta que, bueno, como te decía antes, los barcos frigoríficos hacen que los Saladeros dejen de funcionar como tal, si bien continúan hasta fines del 1800, de 1890, 1896, ya los Saladeros dejan prácticamente de trabajar, salvo con material es decir, con carne de segunda calidad, diría yo, que era que se vendía a los portugueses y a los brasileños, que era para alimentar a los esclavos.